Hola a todos. Hola. Hoy estamos en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro. Sí, Y dime, Ingrid, ¿cómo está la temperatura hoy? demasiado caloroso. Sí, bueno, hemos estado un ratito aquí en la playa y ahora estamos caminando ya. Vamos a enseñaros también hoy, vamos a visitar con vosotros el Pão de Azúcar. Sí, así es. Entonces vamos a hacer la subida en teleférico y vamos a poder enseñaros todo el viaje que vamos a hacer. Y la puesta del sol. Vamos a ver, la puesta del sol, no os lo perdáis. La playa de Copacabana es extremadamente larga y hay aquí para todos los tipos de deportes. Hay como esas redes, ¿no? Para tenis, para vóley, hay de todo. Y Ay. mira, también hay masajes. Sí, es verdad. Esta gente jugando muchos deportes, practicando de todo tipo, Sí. desde la mañana hasta la noche aquí también. Mira cómo ponen agua en la arena, porque si no es tan caliente que no puedes caminar. Sí, es verdad. La arena es como que te quema la piel. Ya, Ya, es una qué buena idea. locura. Y realmente aquí en Copacabana, la playa en su día, hace muchos años, fue ampliada, fue aterrada. Entonces hoy la playa, como podéis ver desde aquí, desde el paseo, es larguísima hasta llegar al agua. Pero antiguamente era mucho más estrecha. Ah, ok. Lo que pasa es que añadieron mucha más arena Yo no sabía eso. y la playa entonces ahora es grandísima. Ajá. Por eso hay esta zona aquí donde hay mucha gente practicando deportes. Ajá. Y después en la otra parte, más cerca del agua, es donde la gente ya se pone con su sombrilla, con su silla, se baña, en fin, disfruta mucho más. Y aquí hay muchísimos como estas pequeñas tiendas Sí. en como cada 10 metros. Ujú. Ahí Entonces- venden de todo. Venden todo lo que puedes pensar. Sí. Entonces es muy cómodo venir a la playa aquí en Río porque tienes todo en la playa. No tienes que traer nada desde casa. Obviamente los precios en estas playas que son más turísticas van a ser mucho más elevados. Claro. Entonces, para quien venga aquí día a día, pues lo lógico es también traer algunas cosas de casa para ahorrar un poco. Pero si vienes a lo mejor de turista, pues estás en tu hotel aquí en el barrio de Copacabana, que el barrio de Copacabana es donde hay el mayor número de hoteles. Sí. Entonces bajas del hotel, vas a la playa y vas sin nada y consumes aquí en la playa lo que tú quieras. Mira estas personas haciendo deporte Ya. con el calor que hace. Para mí sería imposible. No, para mí también. Y queríamos enseñaros lo bonito que es el mosaico aquí del paseo en la playa. Es el famoso mosaico de Copacabana, hecho con piedras portuguesas y aparece en todos lados. Sí. Lo ves en muchos restaurantes como decoración, muchos lugares. Entonces es algo que realmente identifica mucho esta playa. Esto es el famoso Copacabana Palace, que es un hotel carísimo. Sí, y vienen aquí, bueno, normalmente todos los artistas que visitan la ciudad para algunos shows y también jefes de estado, políticos. La mayor parte de este tipo de personas se hospeda aquí. ¿Y tú sabes por qué es tan caro? Bueno, es un hotel exclusivo. Yo creo que es un hotel que tiene mucha tradición y ya no es el más caro de la ciudad. ¿No? Creo que hay un hotel ya en Ipanema, el Fasano, que es más caro. Ah. Pero bueno, no lo sé seguro. Ok. Y aquí, en fin de año, por ejemplo, la noche de fin de año, en esta playa de Copacabana, se celebran los fuegos artificiales. Sí, sí, sí. Entonces, muchas personas famosas quieren vivir los fuegos artificiales aquí en Río y se hospedan justo enfrente de los fuegos aquí en este hotel. Y probablemente no salen de ese Sí, hotel. ya. Van a ver ya por la ventana. Sí, exactamente. Aquí en estos bares también siempre hay un ambiente así más divertido para turistas. Y bueno, normalmente la gente está aquí bebiendo agua de coco, bebiendo una caipiriña. Ya.
Bueno, teníamos pensado estar un rato más en la playa, pero el calor es tanto que decidimos ya irnos en dirección al Pan de Azúcar. Ya, realmente me siento mal, no me aguanta este tipo de calor, es muy difícil para mí. Entonces vamos ya en dirección al siguiente punto de hoy. Compré una de esas guaraná, que es muy famoso aquí. Compré una gelada. Sí, es una bebida que todos los brasileños beben. Ya. Y aquí también hay una tienda que todos los brasileiros compran porque es la tienda de los zapatos más usados en Brasil. Sí. Bueno, no son zapatos, son sandalias, ¿no? Bueno, sí. Muchos conoceréis, pero hay varios modelos. Aquí en Brasil tenéis muchos más de los que exportan a otros países. Sí, tienen muy buenos diseños. Aquí, por ejemplo, unos con la bandera de Brasil. Entonces ya puedes identificar muy rápido que es de Brasil, ¿no? Sí, y bueno, realmente este es un zapato, ¿no? Que normalmente usaba la gente como popular, pero en algún momento estos zapatos se hicieron más famosos porque algunos artistas, alguna gente famosa los empezó a usar también en fiestas. Y ahora realmente hay una frase que es, creo que el eslogan de la marca, que es Havaianas, todo el mundo ten, que sería como que todo el mundo usa las Havaianas. Y a mí me gustan los diseños que hay aquí, por ejemplo aquí, estos con la onza y tucano, son muy originales. Hay Sí. dos tipos de como diseños brasileiros, ¿no? Claro, De cosas típicos brasileiros. hay también, ahora hacen otros productos como por ejemplo este neceser, hacen mochilas, Ajá. bien, otros tipos también de pañuelos, bolsos. Ah, mira qué bonitas son estos, con los palmeras, muy bonitos, con banana, todo. Realmente es algo que todo el mundo compra cuando viene a Brasil, porque existe tanta variedad, existen tantos modelos y realmente son todos ellos tan bonitos. Es también una muy buena regalo. Sí, eso cuando queráis llevarle a alguien un regalo que habéis estado aquí, estamos seguros de que les va a gustar. Ya hemos llegado aquí a la base del Pão de Açúcar, que está en el barrio de Urca. Este barrio es uno de los más seguros de la ciudad porque en él hay varios cuarteles militares. Podéis ver aquí ya cómo está el Pão de Açúcar desde el otro lado de donde se conoce normalmente. Normalmente todo el mundo conoce la silueta del Pão de Açúcar, pero aquí estamos justo en el lado donde están las taquillas donde se compran las entradas. Sí, ya compramos nuestras entradas, pero como tenemos que esperar hasta 4:30, tenemos un poco de tiempo y vamos a pasar un poco en esta playa que hay aquí, que se llama Playa Vermella. Sí, entonces vamos a ver cómo es y me imagino que estará llena con este calor que hay hoy. Esta playa es muy pequeña, pero lleno de gente. Y también hay barcos. Sí. Realmente es una playa muy pequeñita. Sí. Pero una cosa que a mí me gusta es que no tiene muchas olas esta playa. Yo creo que es aquí un poco más cerrado con las montañas y todo eso. Entonces las olas no llegan tan fuertes aquí. Aquí en esta playa es buenísima que hay duchas. Entonces después de nadar puedes ducharte un poco y te sientes mucho mejor. Aquí venden de todo. Como siempre en Brasil. Sí. Aquí, por ejemplo, hay espigas de maíz cocidos Sí. y también unos 2 churrascos. Sí, también.
cómo hacen la barbacoa aquí en la playa. Sí. Hay bebidas diferentes, coco, cócteles, hay de todo. Ya estamos en el punto de salida. Estamos en la fila y aquí detrás de nosotros van a salir ya con... ¿Cómo se llama? Teleférico. Con el teleférico. Bueno, ya estamos aquí preparados para embarcar en el teleférico. Estamos aquí con unos amigos que conocimos de Chile. ¡De Chile! Y bueno, ya nos están indicando también algunos lugares para visitar en el país. Y bueno, ¿qué os ha parecido aquí en Río de Janeiro? Muy bonito. ¿Sí? Solamente que mucho calor, pero hermoso. Ajá. Hermoso. ¿Y qué es lo que más os ha gustado hasta ahora? La fiesta. ¿Sí? Las caipiriñas. ¿Habéis ido mucho de fiesta? Mucho. Bueno, Mucha entonces caipirinha. nosotros a ver si también nos acercamos a algún lugar. Sí. Es grandísimo. Parece más pequeño cuando lo ves desde abajo. No sé cuántas personas pueden ir No sé, dentro, pero es bastante grande. ya. Ya se abre. Este es uno de los teleféricos más antiguos del mundo. Y ahora vamos a llegar a la primera punta y después vamos a tomar otro teleférico para llegar hasta la cima. Pero claro, que él puede comprar también. Ahora hemos hecho el primer trayecto a la primera montaña y después va a haber un segundo trayecto. Exacto, solo estamos en el primero paso Sí, y después ya vamos a tomar otro teleférico para llegar arriba. sí. Y aquí ya hay, en esta estación, pues en la cima de la montaña es grande, hay árboles, en fin. Hay Vamos a ver. diferentes puntos de venta de comidas, bebidas y todo eso. Entonces aquí ya hay muchas cosas para hacer, pero hay el vista también aquí. Vista muy bonita, pero la vista va a ser mucho mejor desde arriba. Yo leí que en este bosque hay muchos diferentes pájaros. Por ejemplo, tucanos, falcones, hay de todo. Entonces vamos a ver si vamos a A encontrarnos alguno. encontrar un tucano, por ejemplo. Sí, sería fantástico. Realmente es uno de mis pájaros favoritos. También. Bueno, finalmente llegamos a tiempo. Sí, este horario es lo mejor aquí en Pan de Azúcar porque es la hora de atardecer. Ya, y estamos llegando casi en el límite, pero todavía vamos a apreciar de día. Este es uno de los puntos
mejores para hacer una fotografía. Yo creo que sí, porque desde aquí ves la panorama de la ciudad y ves el Cristo también. Ya. Es mágico. Bueno, aquí desde este punto se puede ver toda la ciudad. Aquí vemos en el lado izquierdo la playa de Copacabana, después más adelante Ipanema. Aquí vemos en esta parte el Cristo Redentor y esta es ya la parte interior de la bahía de Guanabara, donde se ve toda la ciudad con todos los edificios modernos. Bueno, y el Pan de Azúcar recibe ese nombre porque la montaña tiene una forma así como cónica, la roca, y es la forma que tenía el azúcar que los portugueses llevaban desde aquí, desde Brasil, en los tiempos coloniales. Y bueno, podéis ver que no solo es la montaña del Pan de Azúcar aquí en la entrada de la bahía, también hay muchísimas otras montañas aquí del otro lado ya, que es Niterói, no es Río de Janeiro. Y bueno, hoy el día está bastante claro, se puede ver todo muy bien. Sí, está buenísimo. Yo sé por tu sonrisa y la forma en que estás mirando que te encanta. Sí, es mi vista favorita. No vi nada parecido en mi vida. Algunas personas también hacen escalada en esta montaña así rocosa. Sí, me parece una locura. Yo no sería capaz. No. Esto es la playa donde fuimos antes, donde empieza la subida. Sí. Y después subimos aquí arriba, en la primera base, y después ya subimos hasta aquí. Ya, a la primera estación, que es la primera montaña, también se puede subir caminando. Sí, alguna gente se hace. Sí. Realmente Río es una ciudad especial. Es una ciudad que está llena de montañas y vegetación entre los edificios. Animales. Es como si estuvieses en medio a veces de la floresta, en medio del bosque, y estás en el centro de la ciudad. Hicieron muy bien conservar estas partes con el bosque. Sí, y como podéis ver, toda la ciudad está llena de montañas. Bueno, pues muchas gracias por ver este vídeo hasta el final, y desde aquí, desde la cima del alto del Pan de Azúcar, nos despedimos por hoy. Por favor, no olvidaros de suscribirse al canal, dar like y activar el botón de las notificaciones. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao!